La Segunda Guerra Mundial es probablemente el conflicto bélico más estudiado, famoso y recordado de la historia. Sin embargo, esto no significa que no haya misterios o preguntas sin contestar alrededor de extraños hechos que ocurrieron durante esos 6 años. Por el contrario, hay muchos eventos aún sin explicación. Así que no te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te mostraremos 13 de los misterios más grandes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. 1. El avión fantasma de Pearl Harbor. En diciembre de 1942, un año y un día después del famoso ataque a Pearl Harbor, en esa misma locación, un radar norteamericano detectó una aeronave que se acercaba. 2. La base polar nazi secreta. Según se rumorea, durante su invasión a la Unión Soviética, la Alemania nazi decidió instalar una base secreta en la helada tierra de Alexandra. Durante los años posteriores y a pesar de las necesidades urgentes de la guerra, Alemania siguió enviando suministros por avión a esa locación, por lo que muchos sospechan que no se trataba simplemente de una estación meteorológica. Este no es el único rumor de bases nazis en tierras heladas, ya que hay una teoría que afirma que construyeron un refugio en la Antártida y que los altos generales, y en algunas versiones incluso Hitler, escaparon allí luego de la derrota. 3. La Batalla de Los Ángeles. Durante el 24 y 25 de febrero de 1942, un extraño hecho se dio en la famosa ciudad californiana. Las alarmas de defensa antiaérea anunciaron un ataque enemigo, que fue respondido con disparos de ametralladoras y cañones. Sin embargo, no había ningún ataque. La innecesaria defensa dejó 5 civiles muertos y muchas hipótesis se trazaron para explicar qué fue lo que disparó las alarmas. En su momento muchos apuntaron a un ataque ovni y décadas después documentos de la Fuerza Aérea afirmaron que seguramente los responsables fueron unos globos meteorológicos. No obstante, aún no se sabe con seguridad qué pasó verdaderamente. 4. La rendición del submarino alemán U-530. El 10 de julio de 1945, más de 2 meses después de la rendición de la Alemania nazi, el submarino germano U-530 se entregó en la costa argentina. Inmediatamente la demorada rendición de esta nave generó mucha suspicacia. ¿Por qué tardaron tanto sabiendo que la guerra ya había terminado? Muchos dicen que este submarino fue usado por el mismísimo Adolf Hitler para escapar del viejo continente sobre el final de la guerra y trasladarse a un lugar seguro. Algunos indican que ese lugar fue la Antártida, pero la mayoría sostiene que fue Argentina. 5. El tesoro de Rommel. Según se rumorea sobre el final de la guerra y anticipando la derrota de Alemania, Erwin Rommel, uno de los generales nazis más poderosos, utilizó 6 cajas de municiones vacías para esconder sus tesoros más importantes y costosos, que iban desde joyas y lingotes de oro hasta obras de arte. Aparentemente estas posesiones fueron enterradas en el mar por buzos alemanes a pedido del mismo zorro del desierto. Nadie sabe exactamente la ubicación de ese tesoro y si efectivamente sigue enterrado en las profundidades del océano, o si tal vez ya fue recolectado por alguien. 6. La desaparición de Heinrich Müller. Heinrich Müller era el jefe de la Gestapo y uno de los principales planeadores del Holocausto. En 1945, luego del suicidio de Hitler y con el Ejército Rojo a pocos metros, Müller aparentemente desapareció de repente. Su paradero y destino final siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Si bien muchos creen que se suicidó o fue asesinado durante la batalla de Berlín y que su cuerpo nunca fue identificado, otros piensan que el jerarca nazi logró escapar a Sudamérica y vivir el resto de su vida sin pagar por sus atroces crímenes. 7. El vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos General Motors TBM Avenger estaban realizando el vuelo 19 de prueba cuando perdieron contacto con el control justo sobre el Triángulo de las Bermudas. Para buscar a esta flota desaparecida, la US Navy envió un Martin PBM Mariner con 13 tripulantes. Sin embargo, esta aeronave también desapareció en el Triángulo de las Bermudas. A pesar de las extensas investigaciones que llevaron adelante las fuerzas norteamericanas para explicar lo ocurrido, el destino de los 27 tripulantes norteamericanos de ambos vuelos es aún hoy un total misterio. 8. El tren de oro nazi.
Similarmente al tesoro de Rommel, se cree que ante la inminente caída del Tercer Reich, los generales alemanes llenaron un tren con todo el oro, joyas, obras de arte e incluso prototipos de armas que tenían para ocultarlo y evitar que caigan en manos de los soviéticos o estadounidenses. Ese tren de oro habría sido transportado y escondido en Wałbrzych, una ciudad polaca de la Silesia. Si bien durante las décadas posteriores el ejército polaco buscó exhaustivamente el tesoro nazi, nunca pudieron encontrarlo. Muchos historiadores afirman que ese tren no existió realmente, pero otros aseguran que simplemente aún no ha sido hallado. 9. La cápsula de cianuro de Göring. Luego de la derrota del Tercer Reich en el final de la guerra, muchos generales nazis fueron juzgados en Nuremberg por sus crímenes. Entre estos, el jerarca de mayor poder era Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe. Este fue encontrado culpable en el juicio y condenado a la horca. Sin embargo, un día antes de encontrar ese destino, Göring se suicidó con una cápsula de cianuro. La principal pregunta que su muerte despertó era cómo había conseguido el veneno. Hay dos teorías más fuertes. Una afirma que un teniente estadounidense se la dio a cambio de un soborno, y otra que un soldado se lo entregó como contrabando sin saber qué era realmente. 10. Las líneas de ratas. Uno de los principales misterios de la Segunda Guerra Mundial es cómo lograron tantos criminales de guerra nazis escapar de Europa y de su merecido castigo. En la mayoría de los casos estos se movieron a través de las líneas de ratas, que estaban sostenidas por varias organizaciones que resguardaron la seguridad de estos nazis. Entre los involucrados había hombres de gran poder ex aliados del Tercer Reich, altas esferas de la Iglesia Católica e integrantes de los gobiernos de los países que recibieron a los criminales. Sin embargo, aún hoy se desconoce con detalle cómo funcionaron estas vías de escape. 11. Los soldados británicos de Auschwitz. En 2009 fue descubierto en Auschwitz un documento inédito que incluía una lista de 17 soldados británicos que aparentemente estuvieron en el infame campo de concentración durante el Holocausto. Lo más curioso es que eso es todo lo que se sabe. La documentación no aclara qué roles y qué hacían estos soldados aliados en Auschwitz, y ni siquiera se sabe con certeza quiénes fueron, por lo que solo se puede elucubrar si estos fueron prisioneros del campo o colaboradores de los nazis. 12. Foo Fighters. Uno de los misterios que más desveló a la Fuerza Aérea de Estados Unidos eran los extraños Foo Fighters. Estos eran una especie de enormes luces de colores que volaban por encima de las aeronaves aliadas. Inicialmente se temió que se tratara de un arma enemiga, pero nunca dañaron a los pilotos norteamericanos, muchos de los cuales sostenían que se trataban de ovnis. Los generales aliados afirmaron que se trataban de alucinaciones causadas por el estrés y cansancio de los pilotos, pero estos lo negaron. Inclusive las más recientes explicaciones científicas no han logrado despejar el misterio de los Foo Fighters. 13. Tripulación del dirigible L-8. El L-8 era un dirigible de la Marina estadounidense que el 16 de agosto de 1942 despegó de San Francisco para una misión de patrullaje antisubmarino con una tripulación de 2 hombres. Horas después las comunicaciones se cortaron y el dirigible desapareció. Sin embargo, lo más raro ocurrió luego. El L-8 regresó a la zona de la bahía de San Francisco y se estrelló en una céntrica avenida de Daly City. Los presentes se acercaron para socorrer a la tripulación, pero sorprendentemente nadie estaba dentro del dirigible. Hasta el día de hoy, los destinos del teniente Ernest Dwight Cody y el alférez Charles Adams son una verdadera incógnita. Pese a que han pasado más de 70 años desde la Segunda Guerra Mundial, este periodo fue grande. Implicó a tantas naciones, ejércitos y personas que aún hoy se siguen realizando impresionantes hallazgos al respecto. Esto gracias a la tarea de miles de investigadores alrededor del mundo que incluso luego de tanto tiempo siguen buscando apasionadamente secretos dentro del conflicto más importante que vivió la humanidad. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer 8 increíbles descubrimientos que probablemente no conozcas sobre la Segunda Guerra Mundial. Número 6.
Recientemente se descubrió en Polonia un avión de ataque tierra soviético. Se trata de un hallazgo realmente raro, ya que la aeronave es un Pitiaklov PE-2 que fue encontrado completamente por accidente cuando unos aldeanos locales paseaban por una zona pantanosa. Dentro de la nave se encontraban los restos de sus pilotos, aún sentados dentro de la cabina y vistiendo sus uniformes, lo cual indica que habrían muerto durante el impacto de la caída. Por supuesto, luego de hallado el avión, los restos de los aviadores fueron exhumados y devueltos a la Federación Rusa para que sean identificados y devueltos a sus familiares. La aeronave, por otra parte, quedó abandonada en el pantano, por lo cual los lugareños decidieron desmantelarla y enviaron algunas piezas para ser exhibidas en un museo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los motivos sobre cómo el avión terminó en el pantano polaco, se estima que el Pitiaklov formó parte de la línea defensiva durante la retirada de Wehrmacht, cuando el ejército soviético logró expulsar a los alemanes de Polonia en 1945. Se cree que la aeronave habría sido una de las bajas durante la brutal campaña que implicó batallas tanto en tierra como en el aire. Número 5. Hace unos pocos años se descubrió en Uruguay una enorme escultura de un águila sosteniendo una esvástica nazi con un peso de 383 kilogramos. Algo que causó mucha curiosidad es que al poco tiempo de ser hallada, las autoridades uruguayas vendieron la escultura de bronce que originalmente estaba montada en la popa del acorazado alemán Admiral Graf Spee. La historia detrás de esto es más simple de lo que parece. El gran hallazgo fue que el acorazado alemán se encontró hundido en las aguas de la costa sudamericana y la escultura fue la única pieza que el equipo de salvataje pudo extraer con seguridad. La pieza estuvo en exhibición en Montevideo durante varios meses hasta que el gobierno de Alemania presentó una queja internacional. Por motivos de imagen pública, las autoridades alemanas tienen bastante rechazo a que se muestren elementos de la época nazi fuera de museos o de espacios que ubiquen esta simbología dentro de un contexto histórico. A raíz de estas demandas, el gobierno de Uruguay fijó un plazo de 90 días para subastar la escultura y las ganancias de esa venta fueron a beneficio de la empresa que realizó el descubrimiento. El Admiral Graf Spee había sido hundido por los británicos en el Atlántico Sur, luego de que el navío se ocupara de destruir varios cargueros aliados que viajaban hacia Europa. Número 4. Hay un dicho que asegura que las apariencias engañan, y este hecho lo ha demostrado. Dentro de las paredes de una pequeña casa en Alemania fue descubierto un arcón repleto de artefactos nazis. Lo increíble del hallazgo es que fue realizado por un profesor de historia alemán mientras limpiaba la casa de su tía en la localidad de Hagen. El hogar había sido devastado por una serie de inundaciones que, al causar graves daños en la estructura de la casa, abrieron una brecha en la pared, por la cual se pudo ver el cofre. El profesor se emocionó de sobremanera al encontrar los artefactos que pudo datar gracias a un periódico de 1954, además de un retrato de Adolf Hitler que acompañaban al resto de las piezas. El alijo estaba repleto de elementos pertenecientes a un oficial nazi, tales como una pistola, puños de metal, una daga ceremonial, documentos, medallas con simbología nacionalsocialista y cartas personales. Al investigar sobre la casa, descubrió que antes de ser adquirida por su tía, el lugar había funcionado como una oficina de la Organización de Bienestar Popular Nazi de la zona y que probablemente el cofre había sido escondido por los trabajadores del lugar luego de la derrota de Alemania. Número 3. En Países Bajos se llevaron una enorme sorpresa al encontrar el cuerpo de un soldado alemán mientras un aficionado a la búsqueda de tesoros utilizaba un detector de metales en una zona boscosa. Al principio el muchacho encontró algunas piezas de munición repartidas por el área. Más tarde halló las placas que acompañan a un militar con su identificación. No obstante, el collar aún estaba unido al cuerpo del soldado.
Investigaciones posteriores señalaron que los restos pertenecieron a un hombre alemán que falleció durante la operación Market Garden en 1944. Esta misión, conducida por los aliados, tuvo como objetivo liberar a Países Bajos de las tropas nazis. Para ello, miles de paracaidistas se lanzaron sobre distintos puntos de la nación. Los aliados liberaron puentes, edificios y pueblos enteros, dejando un reguero de cadáveres de alemanes por el camino. Particularmente este soldado parece haber sido abatido a tiros sobre su trinchera, la cual fue cubierta por tierra como si se tratara de una tumba improvisada, donde los restos quedaron enterrados por 75 años. Número 2. Un equipo de arqueólogos que trabajaba en el Reino Unido se topó recientemente con una antigua fortaleza romana que los nazis habían convertido en un búnker de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. El fuerte fue ocupado cuando Alemania tomó las islas del Canal entre Alemania e Inglaterra. Esta fortaleza se conoce localmente como Alderney Nunnery y no solo estaba plagada de artefactos nazis, sino que además los arqueólogos encontraron una extensa variedad de elementos que se remontan a la Edad Medieval. La edificación, como se descubrió más tarde, no solo fue utilizada por las tropas de Hitler, sino que además había sido escenario de ocupaciones durante la época Tudor y la era napoleónica, datando en total unos 2000 años de escaramuzas. Un dato macabro es que durante la usurpación nazi, la fortaleza fue el centro de los dos únicos campos de concentración que se construyeron en territorio británico y representó la única propiedad del Reino Unido que habían logrado robar. Número 1. Los vecinos de la tranquila aldea de Rostrevor en el condado de Down en Irlanda vieron su existencia alterada cuando un hombre de la zona encontró en el campo un mortero abandonado que había permanecido activo desde la Segunda Guerra Mundial. Un granjero llamado John Ross McMahon se encontraba buscando antigüedades con su detector de metales cuando desenterró un dispositivo explosivo que, aunque estaba completamente oxidado, aún contenía 1 kilogramo de TNT de alta potencia dentro. Según indicarían más tarde los investigadores, la bomba era un rezago de guerra estadounidense que había quedado desde mediados de los 40. Esto fue confirmado por las autoridades británicas, que señalaron que en ese lugar se había establecido uno de los campos de entrenamiento para las tropas aliadas, uno de los tantos lugares en el Reino Unido donde se entraron con explosivos como preparación para el día D. Afortunadamente, el granjero tenía entrenamiento militar y conocía el protocolo para estos casos. Inmediatamente alertó a las autoridades, las cuales enviaron un equipo antiexplosivos e hicieron detonar el mortero de manera controlada. A las 10 de la mañana, los vecinos de Rostrevor se despertaron con el estallido de una bomba. Si bien la policía calmó a la asustada gente del pueblo, el temor de saber que podría haber explosivos aún activos en sus campos es algo que nadie les podrá quitar por un tiempo. Armas, oro, reliquias, banderas, traiciones, misterios y hasta objetos voladores no identificados. Estos son los títulos de algunos de los misterios más enigmáticos alrededor de la Segunda Guerra Mundial. En este nuevo video de historia militar iremos desentramando uno por uno e intentaremos llegar a la verdad. Comencemos. There are few more infamous weapons in history than the pistol Hitler used to blow his brains out. It was intimately involved in a pivotal moment in history, but what happened to it remains a mystery. Nuestra primera parada nos lleva al 30 de abril de 1945.
Mientras las fuerzas del Ejército Rojo avanzaban por las calles de Berlín hacia el Führerbunker, Adolf Hitler tuvo que elegir entre dos opciones: ser atrapado por los soviéticos o poner fin a su vida. El Führer contaba con dos pistolas Walther muy populares entre las fuerzas europeas, una PP y una PPK. Ambas servirían para su objetivo. Hitler had both of these weapons with him in his study on the 30th of April. They had been placed loaded on a table in front of the sofa. At 3:30 p.m., Heinz Linger, Hitler's valet, opened the study door. The first thing he smelled was burnt almonds. It is a smell associated with cyanide poisoning. El líder nazi y su flamante esposa Eva Braun, con quien se había casado 24 horas atrás, decidieron seguir el mismo destino, aunque con métodos diferentes. Ella recurrió al envenenamiento por cianuro, mientras que él optó por un disparo en la cabeza. El matrimonio se encontraba sin vida en el suelo. Era momento de seguir las directivas que había dejado el líder nazi. Sus cuerpos debían ser llevados al jardín de la Cancillería para quemarlos y enterrarlos. El asistente personal de Hitler, un oficial de las SS llamado Otto Günche, comenzó con los preparativos para cumplir aquella tarea. Fue él quien levantó las dos armas que habían terminado en el piso junto a los cadáveres. Desde ese momento, el camino de las pistolas se vuelve algo incierto. Según testigos que se encontraban en el búnker, Günche las dejó en un escritorio. Y es allí cuando apareció otra figura en la escena, Arthur Axmann, el jefe de las juventudes hitlerianas. Axmann picked up the Walther PP and pocketed it. He said he would hide it for better times. Some sources claim that the PPK was handed to his adjutant, Veltsin. Axmann and Veltsin were both involved in the breakout from the bunker on the 1st of May 1945. Axmann managed to make it to the west and was only captured several months after the end of the war. When questioned about what happened to the pistol, he said that he buried it. El nazi sostuvo que la había dejado bajo tierra junto a un puente de Berlín, pero el arma nunca se encontró. Si lo que dijo Axmann es verdad, la Walther PP con la que Adolf Hitler se quitó la vida aún podría estar enterrada en el corazón de Alemania. Sin embargo, no existen certezas sobre cuál de las dos armas se utilizó para el disparo letal a la cabeza del Führer, de modo que la pistola que efectivamente lo mató podría nunca haber estado en las manos del jefe de las juventudes hitlerianas. Pero ¿y si esta pieza histórica quedó en posesión de su ayudante? Veltsin, he was captured by the Soviets. He died in Soviet captivity. This would probably explain why a battered Walther PPK turned up in the Moscow State Archives among other Hitler relics in 1991 after the fall of the Soviet Union. The pistol was reputedly kept by Stalin in his office and was known as the gun that Hitler used to kill himself with. Sin las pruebas necesarias para afirmar cuál fue el arma que utilizó Hitler para quitarse la vida o la ubicación exacta en la cual terminaron sus dos pistolas, este se ha convertido en el primero de nuestros grandes misterios sin resolver. Pero no es el único. El siguiente caso es el de... The Frank family had moved to Amsterdam from Germany to escape the rise of Hitler. They found safety in Holland, where Otto Frank ran a manufacturing business. But then the Nazis invaded in 1940. 2 years later, the Franks, Otto, wife Edith, Anne, and her sister Margot, along with 4 other Jewish friends of the family, went into hiding in an annex behind Otto's warehouse. La familia vivió entre 4 paredes durante años, oculta detrás de una estantería con libros y otros objetos que disimulaba la entrada hacia el anexo.
Las noticias sobre el trato de los nazis hacia el pueblo judío llegaban por la radio, y el miedo fue la motivación para no moverse de ese lugar. Sin embargo, lo que no esperaban era que el terror tocara a su puerta. El 4 de agosto de 1944, el llamado de un informante hizo que las fuerzas de seguridad se presentaran en el edificio. It's a warm day, sunny, and around 10:30, between 10:30 and 11, a couple of men walk in. They were detectives with a Dutch police unit working with the Nazis. An SS officer named Silberbauer led the team. They demanded to be shown around the warehouse. They end up in front of the bookcase, which is hiding the entrance to the annex. Los detalles del allanamiento han permanecido envueltos en sombras. No existen documentos que cuenten el relato oficial, y los recuerdos de quienes estuvieron allí se entremezclan con teorías y suposiciones. La única certeza que ha dejado una marca imborrable es el destino de los Frank. On September 4, 1944, the last transport went to Auschwitz. Well, when we arrived in Auschwitz, there were men standing there with clubs. Women here, men there. We were separated right on the station. So women went to Birkenau camp and we went to Auschwitz camp from the station. And I never saw my family again. Todas las mujeres de la familia murieron. Ana, de 15 años, falleció a causa del tifus luego de ser trasladada al campo de concentración de Bergen-Belsen. No obstante, permaneció viva en la memoria popular luego de que se hallara su diario, donde relata los días de encierro y clandestinidad durante el Holocausto. Por su parte, su padre Otto Frank fue el único sobreviviente de su familia y pasó años tratando de descubrir quién los había traicionado, informando a las autoridades sobre su escondite. Aunque esta no era una tarea fácil. Is that the raid may have been caused by somebody in the immediate area seeing something, hearing something, and reporting it, all living just a wall or two away from one another. When you take a look at the threats, the question isn't, what caused the raid. The question might be, how did they last more than 2 years without being discovered? Este ex agente del FBI llamado Vince Pencock llevó a cabo una gran investigación para encontrar una respuesta a la pregunta de quién fue el delator. Su conclusión fue que quien traicionó a Ana Frank y su familia fue Arnold Vandenberg, un rico notario hebreo que colaboró con los nazis brindando información sobre escondites para evitar ser asesinado. De todas maneras, esta teoría no convence a algunos historiadores y la lista de sospechosos se agranda. Figuran personajes como Anna van Dyck, quien siguió el ejemplo de Vandenberg y tras la guerra fue ejecutada por entregar a 700 judíos. O Wilhelm van Maren, un empleado de Otto Frank. Luego de 80 años desde la traición, no se han encontrado pruebas concretas que puedan afirmar con contundencia quién fue el verdadero responsable de la fatídica llamada. El tercer misterio nos lleva a África. Los nazis llevaron a cabo una brutal campaña en el norte del continente, desde junio de 1940 hasta mayo de 1943. Los alemanes, comandados por el mariscal de campo Erwin Rommel, también conocido como el Zorro del Desierto, intentaron replicar el Holocausto en ese rincón del planeta de la mano de Walter Rauff, miembro de las SS y hombre de confianza de Heinrich Himmler. Rauff organized a campaign to extort gold and valuables from Tunisian and Libyan Jews and organized the placing of North African Jews into concentration camps where several thousand died in Tunisia alone.
The results of all this plundering and abuse is collectively termed Rommel's gold, which is a little unfair to the Desert Fox, for though Rommel technically had command responsibility over Rauf, in reality Rauf answered to Himmler and not to the German army. De esta manera, aunque la leyenda habla del oro de Rommel, el propio mariscal no participó directamente en el saqueo. Sin embargo, su nombre sirvió para identificar un enorme tesoro de más de 20 millones de libras en metales preciosos y otros artefactos arrebatados de las manos de ciudadanos judíos. Ahora bien, el momento de mayor intriga surge cuando se habla sobre el plan para transportar este gran botín a suelo alemán. Rommel's gold was allegedly packed into 6 metal ammunition crates that were shipped by U-boat from Tunisia to German-occupied Corsica. From Corsica, the initial plan was to ship the gold to La Spezia in Italy and thence by truck to Germany. El problema es que el tesoro nunca llegó a destino. Según algunas fuentes, el oro se habría hundido en el mar en medio de una peligrosa travesía. Sin embargo, nuevas pistas sobre este enigma surgieron gracias al relato de Peter Fleig, un joven ingeniero y buzo al servicio de Rommel. Este admitió haber sido enviado bajo órdenes estrictamente confidenciales a la isla de Córcega. Allí, en un cuartel alemán casi desierto, conoció a 3 oficiales que custodiaban 6 cajas metálicas cargadas con el botín robado. Si bien la primera opción había sido transportarlo a través de Italia, las emboscadas partisanas y los bombardeos aliados los obligaron a cambiar de estrategia. Y la decisión final fue esconderlo en el lecho marino. As a clearance diver, his task was to oversee the stashing of the crates offshore under the sea in a cavern. According to the evidence of an SS corporal involved in the operation that recently came to light, Rommel's gold was dropped into the ocean about 1 mile off the town of Bastia in Corsica, the exact coordinates noted down in code by the SS. Se supone que décadas más tarde, esas coordenadas fueron encontradas en el reverso de una fotografía perteneciente a un oficial nazi. Sin embargo, el tiempo y el mar son implacables. Se teme que las cajas se hayan corroído, dejando el oro enterrado bajo capas de sedimento en el fondo del océano. Este relato ha encendido la imaginación de cazadores de tesoros, inspirando novelas y expediciones fallidas. Pero el oro de Rommel, si realmente existe, aún permanece oculto, envuelto en un velo de misterio tan impenetrable como las profundidades del mar que lo guardan. De todas maneras, este no es el único tesoro robado por los nazis que ha generado intriga y misterio. Its value today is estimated at 200 million euros. For 225 years, the Amber Room was at the Catherine Palace in Pushkin, a suburb of what's now again called St. Petersburg. Until 1941, when the Nazis advanced into the Soviet Union in a merciless war of extermination. Soviet troops were unable to save the legendary treasure from the German army. En 1716, el rey de Prusia, Federico I, entregó la Sala de Ámbar al zar de Rusia, Pedro el Grande, a cambio de algunos soldados bastante impresionantes. Esta pieza era considerada la 8ª maravilla del mundo. Una habitación única cubierta con paneles de ámbar y oro brillantes. No solo su belleza, sino también su valor llamaron la atención de los nazis, que no dudaron en convertirla en parte de su botín. In 1941, German troops advanced east towards Leningrad. They murdered and plundered and sent the Amber Room on its last great journey. Fortune seekers are still searching for the treasure to this day.
El arte fue uno de los grandes objetivos de los saqueos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y esta no sería la excepción. A pesar de que los funcionarios y conservadores del Palacio de Catalina intentaron desmontar y ocultar la sala de ámbar, todos los esfuerzos fueron en vano. The Wehrmacht soldiers dismantled the Amber Room in 1941, packed it up in crates and sent it westward to Königsberg, now called Kaliningrad. Los alemanes reinstalaron la cámara en sus tierras para exponerla. No obstante, la guerra se acercaba cada vez más y entonces ellos fueron los que sintieron el temor de perder esta pieza invaluable. In March 1944, there are some indications that the Amber Room was again dismantled and packed into crates. But then what? Since that moment in March 1944, we've heard numerous witness statements from people who say they saw these crates. But whether it was actually the Amber Room in those crates is not known for certain. The trail of the art treasure soon gets lost in the chaos of war. La contienda provocó que muchos alemanes huyeran de las regiones donde el Ejército Rojo avanzaba de forma despiadada. La evacuación se llevó a cabo por diferentes vías, y una de ellas fue en barcos, entre los que se encontraba el antiguo crucero Wilhelm Gustloff. Durante años había proporcionado recreación a los turistas germanos, pero el 30 de enero de 1945 zarpó con miles de refugiados a bordo, y también se especula con la posibilidad de que llevara la cámara de ámbar. Sin embargo, el navío fue atacado por submarinos soviéticos y se hundió, dejando un saldo de 9.000 muertos. To what extent could there be evidence that there were also important art treasures on board the Gustloff? Well, Was the Amber Room also on board the Gustloff? Or had it been packed up earlier and sent to the German Reich to be hidden? Parece difícil de creer que cajas con varias toneladas de ámbar pudieran desaparecer, y muchos historiadores han intentado resolver el misterio. Una teoría es que fueron destruidas por los bombardeos aliados de 1944. Otros creen que todavía está en Kaliningrado, mientras que otros dicen que se hundió junto al Gustloff y puede encontrarse en el fondo del mar Báltico. Sin embargo, luego de 8 décadas, su verdadero paradero sigue siendo un misterio. Y algo similar sucede con otro de los grandes baluartes del nazismo, la Blutfahne. If any one object can be said to be a kind of Nazi crown jewel, it was a flag, revered and venerated by the party faithful. The Blutfahne was a swastika banner that had been carried by NSDAP members during the disastrous Beer Hall Putsch in November 1923 in the city of Munich. El fallido putsch de la cervecería fue el acto de rebelión que más tarde se transformaría en los cimientos del régimen nazi. Hitler había querido tomar el gobierno por la fuerza, pero no pudo. Sin embargo, ese mismo día, una bandera ordinaria se convirtió en un ícono insignia consagrada por la muerte y el fervor fanático. The attempt went disastrously wrong when the Munich government leaders ordered out the Reichswehr and the police, and an armed confrontation followed as Hitler and thousands of Nazi supporters and brown shirts marched towards the Feldherrnhalle monument in the city center. Shots were exchanged between the Nazis and the police, resulting in the deaths of 16 Nazis and 4 police officers. Hitler fue arrestado poco después del enfrentamiento. Sin embargo, no vivió este acontecimiento como una derrota. En ese momento decidió que llegaría a gobernar Alemania por medios legítimos, y el evento se convirtió en un momento decisivo en el movimiento nazi. Fue por eso que el símbolo de la bandera manchada por la sangre de quienes combatieron junto al futuro Führer tomó una gran relevancia.
During the fighting, SA man Andreas Bauriedl was shot and killed, falling onto the flag, his blood soaking into the material. The actual standard bearer, Heinrich Trambauer, was also wounded and had dropped the flag. During the confusion that followed, Trambauer was said to have escaped the scene with the flag, removed it from its pole and hidden it inside his jacket. Luego del fallido golpe, Trambauer entregó la Blutfahne a un nazi llamado Karl Egas, y fue este quien se la llevó a Hitler en 1925 cuando fue liberado de la prisión de Landsberg. Then, in 1926, the Nazis' Second Party Congress in Weimar, Hitler, in a ceremony, passed the flag to the head of the SS, Josef Berchtold. From then on, the blood flag was treated as a holy relic and carried by SS Sturmbannführer or Major Jakob Grimminger to its ceremonies. Hitler would touch the blood flag against other Nazi banners in a quasi-religious ceremony known as flag consecration. Cuando no se usaba, la bandera de sangre se guardaba dentro de la Casa Parda, sede del partido nazi en Múnich. Se exhibía dentro de una habitación custodiada por guardias de las SS y se sacaba para los actos más importantes. El 18 de octubre de 1944 fue vista públicamente por última vez en Berlín, pero después de esa fecha se perdió su rastro. Se especula con que fue destruida por un ataque aéreo. The Brown House had already been damaged by Allied bombing in October 1943. The building was completely wrecked in January 1945. Grimminger, later an SS colonel, survived the war, finding work as a street sweeper in Munich and later as a city councillor. He died in poverty in the city in 1969, aged 76. No one thought to ask him what happened to the flag. Más allá de lo que se ha planteado, un gran manto de duda circula alrededor de la Blutfahne, ya que ante los constantes bombardeos sufridos sobre el final de la guerra, muchas de las reliquias nazis fueron escondidas en un lugar seguro. No obstante, el verdadero destino de la bandera de sangre sigue siendo un misterio. Pero es momento de dejar los símbolos atrás y enfocarnos en una figura luminosa y enigmática. Wallenberg was dispatched to Budapest by the Swedish Foreign Office in order to help rescue over 200,000 Jews who remained there. After the occupation of Hungary by the German forces in March 1944, and with the beginning of deportations, the Swedish legation in Budapest had begun aid operations for local Jews. Su plan era emitir pasaportes suecos para que los judíos pudieran salir del país y escapar de los alemanes. Pero el asedio apenas estaba comenzando. El 15 de octubre de 1944, el gobierno húngaro fue derrocado y el partido fascista y antisemita Cruz Flechada tomó el control del país. Los judíos de Budapest quedaron indefensos para enfrentar la violencia asesina perpetrada en las calles y las deportaciones al campo de exterminio de Auschwitz bajo la dirección de Adolf Eichmann. To protect them from the Arrow Cross pogroms, Wallenberg, along with diplomats from other embassies, established the International Ghetto in Pest, approximately 30 special residences which housed some 15,000 Jews under Swedish protection. This ghetto was managed separately from the main Budapest ghetto. Its operation required a great deal of organization, food and sanitation arrangements, and funding. Como si esta tarea no fuera suficiente, el diplomático emitió miles de pasaportes de protección en un transcurso de 3 meses, salvando la vida de miles de judíos al evitar su deportación. Pero Wallenberg no se detuvo allí. Cuando Eichmann organizó las marchas de la muerte hacia la frontera con Austria, el sueco persiguió personalmente a los convoyes en automóvil, logrando sacar de las filas a los titulares de los documentos protectores para llevarlos de regreso a la ciudad.
En enero de 1945, las fuerzas soviéticas llegaron para liberar Hungría. No obstante, la celebración duró poco. The Soviets treated the Swedish legation with great suspicion, accusing its staff of spying for the Germans. Wallenberg was summoned for an inquiry at the Red Army headquarters. He went, thinking that, despite the Soviets' hostility, his diplomatic immunity would be enough to protect him. On January 17, 1945, the Soviets arrested Wallenberg, along with the rest of the Swedish legation's staff. All of them, apart from Wallenberg, were released several months later and returned to Sweden. Fue desde este momento que el rastro de Wallenberg desapareció. Nadie supo más nada sobre él y hasta el día de hoy continúa siendo un misterio lo que le sucedió. Following his disappearance, the Soviets claimed to have no knowledge of him. German prisoners of war returning from Soviet captivity testified to having encountered him in jails and prison camps in the Soviet Union. In 1956, after significant pressure by the Swedish government, the Soviet Union finally issued a statement claiming that Wallenberg had died in prison in 1947. Existen teorías que afirman que fue ejecutado y otras que dicen que murió de un infarto en una celda con tan solo 34 años. Pero lo que tuvo que soportar Wallenberg durante sus últimos años de vida seguirá siendo un gran misterio. No obstante, la valentía que mostró en su lucha contra la crueldad del nazismo jamás dejará morir su leyenda. Pero de todos estos misterios hay uno que resalta por su carácter paranormal. November 1944. One of the early interesting Foo Fighter reports comes from the 415th Night Fighter Squadron. They're flying missions over northeastern France. That's not far from Germany. And this is still in Nazi-occupied part of France, where you've got a number of lights, 8, 10, 12 lights coming in on the left of the aircraft group that are apparently maneuvering in a very unusual way and then just take off. Las luces se movían a una velocidad tan alta que dejaba a los pilotos totalmente asombrados. Estos objetos voladores no identificados, comúnmente llamados ovnis, fueron el centro de múltiples reportes. Se trataba de misteriosas esferas brillantes, generalmente de color rojo o blanco, que exhibían movimientos rápidos y maniobras imposibles para la tecnología de la época. Parecían seguir o acompañar a los aviones a cierta distancia, pero a pesar de ser desconcertantes, no atacaban ni causaban daño aparente. The pilots often described these objects were sort of fuzzy lights. It could be a plasma light that would come up from the ground towards the airplane, and we know that now because there have been reinvestigations of all the flights. At the time, of course, there was no Air Force. It was the Army Air Force. They were taking reports from pilots very, very seriously. Because if there was a new German weapon, all the pilots needed to know about it. El nombre Foo Fighters se acuñó dentro del ámbito militar como referencia a una tira cómica popular de la época llamada Smokey Stover, donde Foo se utilizaba como una palabra sin sentido. Los pilotos adoptaron el término para referirse a estos fenómenos aéreos misteriosos que no podían ser explicados. De todas formas, existieron varias teorías que intentaban hacerlo. Algunas hablaban de tecnología avanzada, es decir, armas secretas o experimentales, posiblemente desarrolladas por los alemanes o los japoneses. Otra posibilidad era que se tratara de fenómenos atmosféricos, reflejos o ilusiones ópticas. Asimismo, a eso se le sumaron alucinaciones causadas por el estrés del combate. Y finalmente, la perspectiva de la ufología señalando que podía tratarse de naves alienígenas.
The US government has never offered an explanation for the Foo Fighters. We know that the OSS, which was the precursor of the CIA, investigated. We know that British intelligence investigated this, and we don't have conclusions. Aunque los Foo Fighters llamaron la atención durante la guerra, los informes oficiales no lograron explicar completamente el fenómeno. Después de la contienda, en muchos casos los archivos relacionados permanecieron clasificados, lo que solo alimentó teorías conspirativas y dejó nuestro último misterio sin resolver. Ahora sí, luego de haber recorrido los enigmas más grandes alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en este camino de intriga y suspenso por uno de los capítulos más significativos de la historia. Te esperamos para reencontrarnos en nuestro próximo video.